Buenas, seguimos con nuestros tutoriales de estadística descriptiva y vamos por el tercer tutorial donde vamos a estudiar los parámetros estadísticos. Ya vimos, ¿vale? En el primer tutorial la definición de la población, la muestra y tal, y las tablas de frecuencia. En el segundo tutorial estuvimos estudiando las gráficas estadísticas que se realizaban a partir de la tabla de frecuencia anterior y ahora vamos a ir con los parámetros, ¿vale? Entonces, lo primero que tendremos que saber, evidentemente, es qué es un parámetro. Pues vamos a estudiar dos principalmente, ¿vale? Que son los que se estudian en cuarto de la ESO y cuándo se utiliza cada uno y para qué sirve. Bueno, los parámetros estadísticos todos sirven para resumir los datos, ¿vale? Nos dan un número que nos ofrece información sobre la distribución, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que tienen en común es que resumen, ¿vale? Vale. Dentro de los parámetros tenemos dos tipos de parámetros. Los parámetros de centralización, que son aquellos que nos van a dar un valor representativo, ¿vale? Un valor que está representativo de la distribución, ¿vale? Busca el centro, ¿vale? O sea, su función es representar la distribución. Cuando hablo de distribución me refiero a los datos, ¿vale? ¿Cuáles son esos parámetros? Pues esos parámetros los llevamos conociendo desde primero de la ESO. Son la media aritmética, que se pone con la X con la barrita arriba, la mediana y la moda, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno. Luego, tenemos otros parámetros que son los parámetros de dispersión, que como su propio nombre indica, nos van a decir cómo están los datos de agrupados o no, es decir, la variabilidad de los datos, ¿vale? Entonces, nos sirven para comprobar la variabilidad de los datos. ¿Qué significa variabilidad? Significa que es lo mismo que dispersión, ¿vale? Algo disperso es algo que no está concentrado en torno a un valor, ¿vale? Por ejemplo, esto lo vamos a ver luego, pero para que entendamos lo que es la palabra dispersión, ¿vale? Si yo tengo, lo podemos ver con una gráfica estadística, si yo tengo un histograma y mis datos están así, vemos con el polígono de frecuencia que mis datos van a estar concentrados en el centro, por tanto aquí hay poca dispersión. Sin embargo, si yo tengo los datos así, hay mucha diferencia en los datos, ¿vale? No voy a tener los datos concentrados en torno al centro de la distribución y por tanto va a haber mayor dispersión, ¿vale? Aquí hay menos dispersión. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es, bueno, lo bueno entre comillas, es que los datos sean cuanto menos dispersos mejor. ¿Por qué? Porque nuestros parámetros de centralización van a ser mejores, ¿vale? Sobre todo la media. Entonces, esto sirve para comprobar la variabilidad de los datos y para comprobar, por tanto, la representatividad, es decir, lo bueno que es representatividad de los parámetros de centralización. De manera que cuanto mayor variabilidad haya, menor representatividad van a tener estos parámetros, ¿vale? Luego, una vez que tenemos esto, bueno, los parámetros de dispersión son tres también, que son la varianza, la desviación típica que se pone así, la varianza también se pone así, ¿vale? Desviación típica y el coeficiente de variación, que ahora vamos a ver cómo se calculan. Y lo interesante de esto es una vez que tengo esto, es
hacer un análisis conjunto de los dos tipos de parámetros. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a decir a mí si nuestra distribución es más simétrica o no, ¿vale? Aquí tendríamos la simetría de la distribución, ¿vale? Y es donde vamos a poder sacar conclusiones fehacientes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Este tutorial lo voy a dividir en tres, en lo que es centralización, dispersión y simetría, para que no se haga tan pesado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los parámetros de centralización. Entonces, partimos de nuestra tabla de frecuencia, que esto ya lo teníamos hecho desde el primer tutorial, ¿vale? Donde teníamos nuestras columnitas y ahora vamos a empezar a calcular la media, la mediana y la moda, ¿vale? Vamos a empezar con parámetros de centralización. Vale, y vamos a empezar, por ejemplo, con la moda. La moda, que se pone MO, ¿vale? Es muy fácil de calcular porque es el dato que más se repite. Es el X sub I que tiene mayor frecuencia, ¿vale? X sub I tal que su frecuencia es máxima, ¿vale? Entonces, simplemente buscamos en la tabla de frecuencia, ¿vale? La que sea mayor. ¿La mayor es esta? Pues entonces aquí el dato, o sea, su frecuencia es la mayor y el dato correspondiente o el intervalo correspondiente sería la moda, ¿vale? Cuando estamos trabajando con intervalos, distinguimos entre intervalo modal y moda, que viene representada por la marca de clase. Entonces, aquí simplemente, ¿vale? Tendríamos que es el dato que más se repite y aquí la moda, pues sería igual a 10,5 y el intervalo modal sería igual a 9 hasta 12, ¿vale? Simplemente, eso se pone del tirón, ¿vale? ¿Cómo se interpreta esto? Pues se interpreta, si estamos hablando de las horas de estudio, se interpreta que las horas de estudio más frecuentes en el alumnado, ¿vale? Son de 9 a 12 horas, ¿vale? O una media de 10 y media horas, ¿vale? Entonces sería el dato, ¿vale? Con mayor frecuencia. Vamos a pasar a la media aritmética. La media aritmética es algo que hacemos mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos calcular si vamos a aprobar o no, qué media vamos a tener en los exámenes, ¿vale? Entonces, esto ya lo conocemos. Sin embargo, en estadística, ¿vale? Tiene una formulita y tiene una manera de expresárselo, que es X con la barrita arriba. Y su formulita es esta, ¿vale? Esto es igual al sumatorio de X sub I por Fi partido de N, ¿vale? Y esto puede parecer un poco rayante, pero en realidad es muy fácil. Esto significa suma, ¿vale? Sumatorio. Y dice que tenemos que ir multiplicando las variables por su frecuencia y dividiéndolo entre el número de datos, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se hace eso. Para esto, lo suyo es ir añadiendo unas columnas, ¿vale? Que nos van a facilitar el cálculo de los parámetros. Pues entonces, en el caso de la media, fijaros que como me dicen que tengo que ir sumando estas multiplicaciones, pues me voy a facilitar la vida si lo que hago es calcular primero esta columna, XI por FI, que no es más que ir multiplicando el dato por su frecuencia, 1,5 por 3, 4,5 por 6... 4 por 5 por 6, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, 4,5, 27. Ahora, 7,5 por 5 serían 37,5, ¿vale? Entonces, como lo que me piden es el sumatorio, pues lo que hago es sumar todo esto. Y entonces aquí obtendría el sumatorio de XI por FI. Eso significa sumatorio. Simplemente es que sumemos, ¿vale? La columna. Y esto nos da 284. Pues fijaros, si ya tengo todo el numerador aquí, esto será 284 dividido entre ¿qué? Entre n. ¿Y quién es n? Pues n es 30, ¿vale? Nuestro número de datos. Vale, esto nos da, si lo hacemos con la calculadora, 284 entre 30, nos da 9,46, que podemos redondearlo a 9,5. ¿Y esto qué significa? Que
interpretación de la media aritmética, que por término medio, ¿vale? Los estudiantes y las estudiantes estudian 9,5 horas, ¿vale? Entonces aquí lo importante es la palabra por término medio, ¿vale? Lo que nos dice aquí esta medida es que para resumir los datos, pues escogeríamos 9,5 horas. Ahora ya veremos si es mejor 9,5, usar 10,5, ya veremos. Vale. Por último, la mediana. Vale. La mediana, que se pone ME, ¿vale? Nos indica el dato, ¿vale? Que está en el centro de la distribución, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Vamos a suponer, por ejemplo, antes de hacerlo con la tabla, ¿vale? Lo voy a hacer un poco por la cuenta a la vieja, como se dice, ¿vale? Para que entendáis lo que es la mediana. Vamos a suponer que, hablando de este número de horas, ¿vale? Tengo menos datos, ¿vale? Yo tengo, pues, estos datos, por ejemplo, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 0, 2, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, la mediana, que sería el centro de la el dato que está en el centro, se calcularía sin utilizar tabla de frecuencia, ordenando estos datos, ¿vale? Y viendo cuál es el que está en el medio, es decir, 0, 0, 1, 2 y 3 unos, luego hay 2, 2 y luego hay 2, 3. Vale, y ahora tú dices, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es el dato que está en el medio? Pues el dato que está en el medio va a ser el dato, este de aquí, 5. ¿Por qué? Porque hay 4 datos aquí y 4 datos a la derecha, ¿vale? Pues esta sería la mediana es 1. ¿Qué pasa si quitamos un dato y los datos son pares? Pues que te vas a encontrar, fijaros, aquí tienes 3 datos a la izquierda y 3 a la derecha y te encuentras 2 en el centro. Pues la mediana se hace haciendo la media de estos dos. 1 más 1 partido de 2, ¿vale? Que sería 1, ¿vale? Hay veces que da 1 y veces que da con decimales. Pues fijaros, esto es lo que nos está diciendo, es que es el dato que está en el centro de la distribución. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos 30 datos, como en nuestro ejemplo, pues es un rollo, ¿vale? O en estadísticas reales, donde podéis hacer, por ejemplo, yo que sé, una muestra de 200 personas, pues poner todos los datos en orden e ir buscando el centro, pues es un poco rollo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. La mediana, vamos a hacer, lo primero, vamos a buscar la frecuencia acumulada, ¿vale? La frecuencia acumulada que se encuentra en el centro de la distribución, ¿vale? Porque la frecuencia acumulada lo que está haciendo es sumarme acumuladamente todas las frecuencias. Entonces aquí es donde puedo encontrar el centro. Entonces, primer paso para calcular la mediana. Hago n dividido entre 2 para saber dónde está el centro, ¿vale? En este caso nosotros tenemos 30 datos dividido entre 2, son 15 datos. Pues la mediana, ¿vale? Va a ser aquel x sub y tal que su frecuencia acumulada sea mayor, justo la que sea justo mayor que 15, ¿vale? No igual, sino justo mayor que este n sub 2. Vale, pues entonces, procedimiento, 30 partido entre 2 son 15, pues voy a buscar aquí cuál es la primera que se pasa de 15, 3, 9, 14, 21. Esta sería la frecuencia que me indica cuál es el dato, que el dato es o el intervalo o la marca de clase. En este caso, el intervalo se llama intervalo mediano y la marca de clase sería la mediana, ¿vale? Pues ya está. Pues la mediana va a ser igual a 10,5 y el intervalo mediano sería igual a 9, 12. Luego, para ampliación, ya sabéis que tenemos una fórmula, ¿vale? Para calcular de manera mucho más concreta la mediana, pero no la voy a poner aquí, ¿vale? Os la dejo en Classroom para ampliar, para quien quiera ampliar un poquito más. Vale, entonces, aquí fijaros que tenemos, respecto a los parámetros de centralización, ¿vale? Vamos a hacer un resumen. Parámetros de centralización. Hemos obtenido 3 candidatos, ¿vale? 3 valores candidatos a resumir los datos, que son la moda 10,5, la media 9,5 horas y la mediana 10,5. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí.
moda 10,5, mediana 10,5 y la media aritmética 9,5. Vale. Bueno, pues ahora pasamos a los parámetros de dispersión para comprobar cómo de buena son estos parámetros, ¿vale? ¿Cuál es el mejor para elegir? Vale.